Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Loli Caro, soy farmacéutica adjunta en Farmacia La Letanía en Sevilla Capital y me podéis encontrar en las redes sociales como @lolicarofarma. Para mí es un honor y un placer poder participar en esta gran iniciativa y yo os voy a hablar de los cánceres ginecológicos, en concreto del cáncer de ovario y el cáncer de cervix. Pues vamos a hablar de lo que es el cáncer de ovario. Evidentemente se produce por un crecimiento anormal y descontrolado de las células del ovario. En España se diagnostican anualmente hasta 3.300 casos de tumor ovárico, que va a suponer el 5% de los tumores en la mujer y el sexto detrás de lo que es el cáncer de mama, colon, pulmón, útero y linfomas. Podemos dividir y encontrarnos tres tipos de cáncer distintos. Está el carcinoma epitelial, que va a afectar a las células epiteliales que van a rodear y a envolver lo que es el ovario en sí. Después tenemos los tumores germinales, que van a afectar a las células germinales, que son las que producen el óvulo. Y después tenemos el tumor estromal, que van a afectar a las células estromales, que van a producir lo que son las hormonas femeninas. ¿Qué síntomas no podemos encontrar? Pues son unos síntomas que son muy inespecíficos. Los más frecuentes son los típicos dolor abdominal, hinchazón, dolor pélvico, incluso pérdida de apetito, y otros como por ejemplo muchísimas ganas de orinar frecuentemente, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, cansancio. Como ya he comentado, son unos síntomas muy inespecíficos que también pueden alertarnos de que tenemos otras patologías, como pueden ser un síndrome de ovario poliquístico o quistes ováricos o incluso endometriosis. Si duran o perduran en el tiempo más de 2 semanas, pues deberíamos ya cuidar y ir a un médico o un ginecólogo para que nos hagan un estudio muchísimo más detenido. ¿Y cuáles van a ser las causas que nos van a hacer padecer este tipo de cáncer? Pues va a haber muchísimos factores, como por ejemplo la edad. Evidentemente, cuanto más maduras, más años hayan cumplido las mujeres, más posibilidad van a tener de padecer este tipo de tumores. Se ha visto que a partir de los 45 años se han diagnosticado la mayoría de los casos, siendo la edad media la de los 60 años. También la obesidad. Personas obesas, mujeres obesas, se ha visto que aumenta mucho la posibilidad de padecer este tipo de cáncer. La vida reproductiva de la mujer, mujeres que han sido madres o que han dado el pecho muchísimo tiempo, incluso mujeres que toman anticonceptivos orales más de 5 años, se ha visto que tienen un factor protector sobre este tipo de cáncer. Eh, eh, También la historia personal y familiar. Es decir, se ha visto que entre el 10 y el 15% de este tipo de cáncer son hereditarios. Aumenta mucho el riesgo si la persona que lo ha padecido es de primer grado, una madre, una hermana o una hija. Y si hay cuantos más casos haya en la familia, más posibilidad va a haber de padecerlo. También se ha comprobado que una cirugía ginecológica previa, como es por ejemplo una ligadura de trompas o una histerectomía, va a reducir mucho el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Y la alimentación, fundamental ya no solo en este tipo de cáncer, sino en muchísimos cánceres, o llevar una alimentación sana, saludable y variada, con frutas, con verduras, pues van a reducir mucho la posibilidad de este tipo de cáncer. ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo más importante, como he comentado antes, una detección precoz. El problema es que los síntomas que da este tipo de cáncer son muy inespecíficos, por tanto la detección precoz se hace en muy poquitos casos, creo que es un 20% aproximadamente, y vamos a intentar hacer todas las pruebas ginecológicas necesarias para poder cogerlo a tiempo. ¿Y qué pruebas son las que podemos hacer? Pues evidentemente podemos hacer una exploración física y ginecológica en el cual el ginecólogo nos va a hacer unas preguntas, va a ver si va a haber antecedentes familiares, va a ver el ovario, el útero,
pero este tipo de prueba no va a servir para los estadios iniciales de la enfermedad. Después se pueden hacer lo que son citologías, aunque sí que es verdad que este tipo de pruebas son muy valiosas para el cáncer de cuello de útero, pero no para el para el cáncer de ovario, perdón. Los marcadores tumorales, en una analítica de sangre nos vamos a poner a buscar el CA125, que es el marcador tumoral que va a estar altamente alterado y para este tipo de tumor. Después podemos hacer ecografía, en el cual vamos a ver si hay masas dentro del ovario, y por último biopsias, que se hacen a raíz de una intervención en el cual se coge el trozo para ver exactamente en qué grado se encuentra ese tipo de tumor. Nos podemos encontrar 3 tipos de grado: grado 1 o bien diferenciado, grado 2 o moderadamente diferenciado, o grado 3 o pobremente diferenciado. Esto se refiere al tipo de células, si está normal, que es el grado 1, que son células que son normales, o el grado 3, que son células que están totalmente anormales, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ese diagnóstico de un tumor y el grado en el que tenemos que saber exactamente el estadio en el cual se encuentra ese tipo de tumor, porque así podemos poner un tratamiento u otro. Está claro que los estadios iniciales 1 y 2 van a tener un pronóstico muchísimo mejor que los estadios 3 y 4, en el cual van a ser cuando ya tienen metástasis y el pronóstico es muchísimo peor. Pues ahora vamos a hablar de lo que es el cáncer de cuello de útero. Se trataría de un crecimiento de células tumorales en lo que es la parte del útero que va pegada a la vagina. En España se diagnostican anualmente 2.100 casos aproximadamente de este tipo de cáncer, que correspondería al 3,3% de los cánceres de la mujer, detrás del cáncer de mama, colon, pulmón, ovario y linfoma. La edad promedio en la cual se diagnostican este tipo de cáncer sería aproximadamente unos 48 años. Sí que es verdad que se están produciendo cada vez más casos en personas entre 30 y 35 años. ¿Qué síntomas nos produciría este tipo de cáncer? Pues bueno, son síntomas también muy inespecíficos en las primeras etapas. Sí que es verdad que con la prueba de una citología pues podemos cogerlos en estadios bastante primarios, por así decirlo, y ya en estadios más posteriores o más tardíos sí podríamos encontrar lo que son sangrados anormales, o sangrado en el coito, o menstruaciones muy abundantes, incluso dolor pélvico muy fuerte, y lo que es una secreción vaginal anormal, o bien por muchísima cantidad o maloliente, y eso es lo que nos debería llevar a ir al ginecólogo para hacernos un estudio más exhaustivo. ¿Y cuáles van a ser esas causas que van a hacer que podamos padecer este tipo de cáncer? Pues principalmente, y la más conocida, es la del virus de papiloma humano. Es un virus que se transmite por las relaciones sexuales, por eso hay que hacer mucho hincapié en que se usen preservativos, aunque no te van a evitar el 100% del contagio, y sobre todo tener muchísimo cuidado en ese sentido en el tema de las relaciones sexuales. Van a producir algún tipo de verrugas, tanto en mujeres como en hombres, y ese tipo de verrugas, pues hay veces que pueden desarrollar ese tipo de tumor. Aunque sí que es verdad que muchísimas personas vamos a padecer a lo largo de nuestra vida este tipo de virus, que la mayoría de las veces van a desaparecer sin ningún tipo de problema. Otro factor muy importante es el tabaco. Se ha visto que mujeres fumadoras van a tener un alto riesgo en comparación con las mujeres no fumadoras. La dieta y la obesidad también. Dietas pobres en frutas, verduras, y personas obesas también tienen muchísima más posibilidad de padecerlo. Personas que tienen el sistema inmunitario deprimido,
personas que tienen el VIH o personas que han sido trasplantadas. Con esas personas hay que tener muchísimo cuidado porque también son de alto riesgo para padecer este tipo de cáncer. Y también hay que tener en cuenta a mujeres que han padecido clamidia, que es una bacteria que también se produce por transmisión sexual y que muchas veces pueden producir infertilidad, y que también las personas que van a padecer ese tipo de infección van a suponer un alto riesgo para este tipo de cáncer también. Nos podemos encontrar 4 tipos de cáncer de útero, de los cuales solamente hay 2 que son los más importantes. Uno, que es el carcinoma escamoso infiltrante, que va a producirse por el 80 o 90% de todos los cánceres de cuello de útero, y después el adenocarcinoma infiltrante, que va a suponer el 10-15% del resto de tumores. El adenocarcinoma va a estar formado por el subtipo VPH18, mientras que el carcinoma escamoso va a estar producido sobre todo por el subtipo 16. Una vez que hemos tenido el diagnóstico de un tumor de cáncer de cuello de útero, pues como he comentado anteriormente con el cáncer de ovario, tenemos que saber el estadio en el cual se encuentra este tipo de tumor para saber el tratamiento. Es importante el grado para saber si se ha quedado en la zona solamente de cuello de útero o si ha habido alguna metástasis en vejiga, incluso en ano. Así que lo más importante, como ya he comentado, es saber ese tipo de estadio para poder poner un tratamiento u otro. Y ya para terminar, como conclusión, pues creo que es súper importante el papel de los farmacéuticos desde la oficina de farmacia para hacer mucho hincapié en poder evitar este tipo de enfermedad y hacer las revisiones ginecológicas pertinentes para que podamos coger este tipo de tumor a tiempo y poder salvar muchísimas vidas. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Espero que la información os haya valido y os haya gustado, y yo encantada de nuevo por haber participado en esta iniciativa. Un beso y hasta pronto.